Ya han terminado las fiestas grandes de Valencia, las fallas de Valencia, y ya está aquí el doctor Fernando Navarro, porque en fallas no estuvimos. ¿No? Ni unos ni otros. Un aplauso para el mejor divulgador científico de España. Además, muchas gracias. Ahora él pues empieza diciendo, muy exagerada, da igual. Además, secretario general de la Sociedad de Medicina General. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Muy bien, encantado de estar aquí, con temas siempre interesantes. Está muy elegante, está guapísimo, como siempre. Vale, muchas gracias. ¿Eso va con el estado de ánimo? Sí, yo creo que en la primavera. A mí me influye bastante, ¿eh? Cuando nos arreglamos. Sí, no, y además el tiempo, respiras el aire de otra forma. Siempre lo he dicho, el sol alegra mucho. Antes que nada, decirle a Carlos que la semana empieza en domingo. Y como empieza en domingo, hay que decir, estoy de domingo, entonces hay que empezar siempre con fiesta, ¿eh? ¿Por qué dice eso? Porque él ha dicho que de lunes... ¿Pero por qué empieza el domingo, digo? Porque empieza en domingo, porque el calendario gregoriano dice que la semana empieza en domingo, no empieza nunca el lunes, empieza en domingo. Lo que pasa es que la gente se piensa que empieza el día que se trabaja, ¿no? Empieza el día que descansas. El domingo es cuando descanso. Exacto, pero bueno, en el mundo judío y eso el descanso es el sábado, el sabbat, pero la semana gregoriana, la semana, digamos, cristiana, empieza el domingo. ¿Y por qué cuando cogemos el calendario empieza el lunes? No. Siempre. El primero es el lunes y el último el domingo. Los antiguos empiezan todos en domingo. El primera rayita está en rojo y siguen en línea recta, ¿eh? O sea, mientras no hagan trabajar en domingo, que es lo que está pensando ahora todo el mundo, dice, si empieza el domingo, que no nos hagan trabajar en domingo. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de los ojos, pero antes de eso, como hablas siempre de las cosas que... esta semana una noticia que a mí me llama mucho la atención, que me da un poco de risa, es lo de las gallinas. Las gallinas y los pollos. Sabes que no puedes tener un pollo. Bueno, tienes que registrarlo. Si tienes un pollo o una gallina... Oiga, ya empieza. Hay que ponerle chip. A decir cosas de estas. ¿Eso qué? No me he enterado, Una gallina, si tienes una gallina para poner huevos para uso propio, eso es lo que es absurdo. Solo lo dicen por la salud, tal, pero es que según eso, pues cuando uno hace una tortilla tendría que ir a analizar la sanidad por si se la regalas a un vecino. Una cosa es que haya una granja agropecuaria y esa tenga que estar registrada. Pero que el que ha hecho la ley es esta, pues no ha estado en el campo, ni ha estado en un sitio donde hay gallinas sueltas por la calle, etcétera, etcétera. Es decir, que la gente que no se ha enterado de qué vive la España rural y la gente que tiene gallinas, pollos y toda la vida hemos tenido en los corrales. Yo no tengo, desde luego, pero si las tuviera no se me ocurriría registrarlas, por mucho menos, a no ser que sea una granja. Pero explique la noticia, que yo no me he enterado y a lo mejor mucha gente que lo oye pues mucha gente es que ha salido una ley que hasta ahora estaba, que si uno tenía una granja, evidentemente tiene que registrar esos animales, tiene que estar en unas condiciones. Pero si uno tenía una gallina o dos para uso, o tres, más creo que son hasta 30 al máximo, pero bueno, 2 o 3 gallinas en su casa para tener huevos para uso propio, no tenía que registrar ni hacer nada. Ahora te piden un registro gratuito, un veterinario de referencia, claro, veterinario me imagino que cobrará, con lo cual es un absurdo. Yo le estoy saboteando que no me parece bien, pero a mí sí que me parece bien, ¿eh? Que esté registrado. Hombre, bienestar animal, que vaya un veterinario, porque a lo mejor alguien tiene ahí gallinas. Claro, que tienen cualquier enfermedad y nos hacemos la tortillita. O las tiene insalubres. Los chorizos, las hortalizas y todo eso. No se ría, a lo mejor las tiene insalubres y a lo mejor tiene el agua sucia, tiene, yo qué sé. Claro, las tiene sucias las gallinas, pobrecitas, y eso hay que verlas. Si es una granja, sí, pero si es de uso propio, pues se han tenido siempre sueltas y no, me parece que, ya digo, hasta por la calle, en cualquier pueblo, tienen hasta por la calle. O sea, hay incluso gallinas que no se sabe de quién son. Es decir, que ¿Gallinas callejeras? Sí, hay gallinas callejeras. Yo las he visto, en muchos pueblos. Yo también, en un pueblecito de Asturias, una aldea, que hemos ido muchos veranos, y luego si tú tienes por la ventana y solo se veían pasear las gallinas. Si tú tienes para tu piso, evidentemente, lo que sí que es aconsejable, y yo creo, es que deben de dar consejos de salud, tanto a la hora de tener las gallinas como a la hora de los huevos, de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que limpiarlos. Pero esos son los consejos como consejos de sanidad que se deben de dar. Una cosa son los consejos y otra cosa son las prohibiciones. Todo lo que lleva una multa es una prohibición y para mí es un atentado contra la libertad. No, de las gallinas y de las personas. O sea, para los dos. Eso es una opinión que será, digamos, discutible y hay gente que no lo verá así, pero yo creo que sí. Así, al final terminaremos sin gatos, sin perros y sin gallinas. Porque, claro, yo ya sé, cada vez hay menos perros en la calle, no sé si os habéis fijado. Hay barrios completos que ya no tienen perro. Yo conozco mucha gente que salía con el perro y ya no sale, porque sobre todo los perros esos que eran peligrosos, se han deshecho de ellos. Seguramente se los han cargado. Así de claro, pero no están en la calle. Muy bonito. Sí, claro, pero las leyes llevan a eso. El exceso de legislación lleva al incumplimiento de la misma. Eso se ha dicho siempre. O sea, la legislación no se puede pasar. Bien, dicho todo eso... Yo ya ven que ya no le he dicho nada. Diga lo que quiera. Pero dicho vamos. Todo eso, toda esta peyorativa que hemos dicho, pues vamos a hablar de los ojos. Los ojos es fundamental. Estos días incluso dijimos en Fallas que había Perdóneme, o sea, le pido perdón por lo que le voy a decir ahora, pero es que le tengo que cortar. Dígame. Hemos visto muchas veces
que se hipnotiza muy fácil en las gallinas. Bueno, no, eso no, pero eso no es una hipnosis, ¿eh? Vale. No es una hipnosis, es decir, es una alteración en el sistema nervioso. Al ponerla boca abajo, o sea, si la pones la gallina al revés, se queda. De la hipnosis ya hablaremos otro día, que ya te dije que yo la sabía manejar y hablaríamos otro día. Pues a mí no es hoy porque tampoco hay gallinas aquí. Sí, perdón, adelante. Por lo menos declaradas. Declaradas no. Bien, entonces ya dijimos, por ejemplo, en las mascotas que había que llevar gafas y todo eso. Bueno, eso es lo fundamental. Pero voy a empezar de la vista, en una cosa que la gente desconoce, y es que los ojos los utilizamos mucho los médicos para hacer diagnóstico. Es decir, que al ver simplemente los ojos de una persona, podemos hacer muchísimos diagnósticos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la conjuntiva. Si la conjuntiva está amarilla, pues esa persona seguramente está enferma del hígado porque tiene un aumento de bilirrubina. Si en el ojo hay un anillo que se llama de Kaiser-Fleischer, es un anillo de color verdoso, significa que tiene la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad o una alteración del metabolismo del cobre, que puede llegar hasta la ataxia, la parálisis, por supuesto visión borrosa. Entonces, luego también tenemos los anillos seniles, los anillos blancos, o serotoxon, que son por acúmulo de lípidos. O sea, la persona pues seguramente tiene que hacerse un análisis y seguramente tiene o los triglicéridos o el colesterol muy alto. ¿Y eso lo ve usted ahí mirando? Simplemente viéndote la cara. Si cogemos la conjuntiva y la vemos muy blanca, que el ojo está muy blanco, esa persona seguramente tiene una alteración o ha tenido una hemorragia, o tiene una alteración de hierro, tiene una anemia. Por ejemplo, te estoy diciendo varias de las enfermedades que podemos ver a simple vista. Quiero decir, a simple vista. Igual que en los alrededores de los ojos, si aparecen santelasmas, depósitos amarillos, como fuese mantequilla, también es una alteración del metabolismo, del metabolismo de los lípidos. Eso no tiene nada que ver con la vista, pero sí que tiene que ver con lo que es la medicina interna. De ahí a que con los ojos hagamos cualquier diagnóstico, no. Pero que nos sirve la visión de los ojos, y además muchas veces si habéis ido al médico, el médico te observa el ojo con una linternita o te baja la conjuntiva para ver cómo es. Bien, las enfermedades de los ojos, por lo cual hay que acudir al oculista, las principales que todo el mundo conocemos, por la miopía o la hipermetropía. Por la miopía normalmente se dan los ojos grandes, bonitos, entonces la imagen, que eso es una cosa de óptica, se forma antes de llegar a la retina. O sea, antes de llegar a lo que sería, si fuera una cámara fotográfica, a lo que sería la película. Entonces la película vamos a poner que es la retina, entonces la imagen se forma antes y entonces esa persona de lejos no ve. O sea, en la playa se pierde. Pero está diciendo que ojos así más grandes son propensos. Son los miopes, sí. Normalmente son los miopes. Entonces se forma antes. Sin embargo, de cerca ven bastante bien de cerca. Eso es importante. Usted que tiene los ojos claros también, sí, de eso me gustaría que habláramos, porque siempre se ha dicho muchas cosas de los ojos claros, que son más sensibles que... Bueno, son más sensibles. Las personas con los ojos claros también tienen más posibilidad de melanoma al tomar el sol. Ventajas. O sea, tienes que cuidarte, tienes claro. Piel clara, piel blanca y ojos claros, hay que ir con muchísimo cuidado con el sol, porque el melanoma maligno acecha ahí y hay que cuidarse. ¿Sabes? Protector de 50 a 100 como poco. Entonces, la hipermetropía es eso, se forma la imagen antes de la retina. La hipermetropía es lo contrario, se forma después, con lo cual el hipermétrope ve muy bien de lejos. En fin, incluso se hablaba, en Estados Unidos decían que algunos soldados les hacían una operación para convertirlos en hipermétrope para ser tiradores de élite. El mundo, yo creo, ahora guerra, siempre digo, es que el mundo cada vez son más idiotas la gente, pero siempre ha sido así. O sea, provocando, ha habido gente. Provocando una miopía, ven peor de cerca, pero claro, a distancia, a larga distancia, ven muy bien y de noche también de noche la hipermetropía pues se corrige bastante. ¿Y cuánto aprendemos con usted, doctor? Bueno, son cositas curiosas que están ahí siempre, y siempre está la guerra por medio, ¿no? Parece que con las guerras a veces la medicina sí que adelanta, por desgracia, entre los heridos y todo el jaleo, pues adelanta con estas cosas. Bien, luego tenemos otras enfermedades como por ejemplo la tensión ocular, lo que se llama el glaucoma. Entonces el globo ocular es un globo que está lleno de líquido. Si ese líquido no puede drenar bien y hay mucha tensión, pues eso llega a producir dolor, puede llegar a producir lo que se llama un ataque agudo de glaucoma, con mucho dolor de cabeza, mucho dolor de ojo. El ojo está duro, el ojo se puede medir la presión. ¿Y visualmente tiene algo? ¿Está en rojo? Normalmente no, simplemente notan dolor y que el ojo está muy duro. Entonces eso puede producir una degeneración de la retina y la ceguera, evidentemente. Entonces eso se combate con medicamentos. Hay medicamentos que disminuyen la presión.
Hay otros que la aumentan, con lo cual también hay que ir con cuidado con los medicamentos. La gente que tiene presión ocular, pues tiene que ir con cuidado con algunos medicamentos. La presión ocular, a mí a veces me la han tomado, por ejemplo, y me ha dicho, no tiene, fenomenal. Claro. Pero yo luego tengo la sensación algunas veces de que he tenido presión ocular. O sea, ¿viene y va? No, sí, bueno, a lo largo del día la presión ocular sube y baja, pero bueno, tiene que estar dentro de como la tensión arterial, tiene que estar dentro de unos límites, pero no tiene nada que ver con la tensión arterial. Es decir, que pensamos que sí, es verdad. No tiene nada que ver. Bueno, lo cierto es que si a esa persona le das un diurético, pues pierde la tensión ocular, baja la tensión arterial y también baja la tensión ocular, evidentemente. Pero la tensión ocular, si hay un aumento de tensión, puede haber al final una degeneración en la retina, con lo cual, pues ya tenemos ahí que no ves bien, ¿no? Luego tendríamos las cataratas. Las cataratas, mucha gente se opera de cataratas, hay cataratas de nacimiento, pero la mayoría de cataratas son con el tiempo. Es el cristalino, que es la lente de nuestra cámara fotográfica, que es el ojo. Ese cristalino está dentro de una cápsula, está metido dentro de una capsulita, es como una lenteja. Realmente es lo más parecido a una lenteja transparente. A esa lenteja transparente, pues se va haciendo opaca y dura, y entonces se procede a la extracción de la misma y a cambiarla por una lente. Esa lente, esa operación que no tiene tantos años, también se descubrió por la guerra. Eso por la guerra fue gracias a los pilotos de combate que experimentaban cuando los ametrallaban, el metacrilato de lo que es la pantalla del avión les saltaba y se les metía dentro del ojo. Y vieron que no les producía nada. O sea, que se había perforado el ojo, se quedaba el trozo de metacrilato en la parte anterior del ojo y veía como borroso con el cristal. Entonces dijeron, pues vamos a hacer unas lentes de metacrilato para meterlas dentro del ojo. Y de ahí viene, eso se ha ido perfeccionando. Al principio fue un fracaso porque ni las lentes eran tan perfectas, ni llevaban unos ganchitos que tenían, pero se han hecho tan perfectas y la técnica es muy perfecta. La extracción del cristalino también se hace con ultrasonidos o con láser y se aspira, con lo cual es bastante rápido, y así se puede hacer la operación de cataratas, que además sirve para graduarse la vista, porque claro, si tú eres miope, te ponen la lente oportuna, pues ya te convierten en una persona que no necesita gafas, o al revés, o se puede hacer que, en fin, es impresionante. ¿La catarata la tienen las personas mayores solo? Normalmente las personas mayores, pero lo puede tener una persona joven, también puede ser por degeneración, puede ser también por haber tomado mucho el sol sin gafas de sol, que también influye, pero el sol lo quema todo. Vosotros veis que tú tienes un plástico blanco, lo pones al sol y se hace amarillo. Incluso esta mesa, que es blanca, simplemente de las radiaciones de los tubos, al año que viene estará amarilla. ¿Y cómo es cuando se desarrolla una catarata solo en un ojo? Bueno, normalmente son los dos, pero puede ser un ojo, porque también puede ser una catarata traumática. Puede ser una catarata traumática, puede ser por un golpe, si se ha perdido un golpe, se ha tenido un accidente, eso es una catarata traumática. Otra cosa son las cataratas degenerativas, o sea que hay de muchos tipos de cataratas, pero fundamentalmente, sin entrar en detalles, lo importante para que la gente lo sepa, qué es la catarata, y no se tienen que esperar a ir al oftalmólogo, sino ir lo antes posible, porque se pueden operar en cualquier momento. No tiene que esperarse uno hasta quedarse ciego. Antiguamente, hasta que no estaba uno ciego del todo, no se operaban. Y que además ahora la técnica es como mucho menos invasiva. Yo creo recordar hace años era literalmente una cirugía ahí. No lo expliquen tantas cosas. Que luego se cosía el ojo durante días. Normalmente se pone incluso anestesia, que puede ser de hasta local, con gotas, o puede ser una inyección, pero hasta con gotas. No lo digan, inyección ni nada de eso. Pero que en cuestión de horas... Hay oftalmólogos que no ponen la anestesia, la ponen con un colirio. Es decir, y con un colirio es una operación que puede durar de 3 o 4 minutos. Fíjate, y se hace la operación. Y en cuestión de horas está siempre y cuando el oftalmólogo tenga la práctica, evidentemente. No, es verdad, es que hay gente, claro, que hace muchísimas intervenciones, tiene muchísima práctica. ¿Usted qué cree que prefiere, ahora que ha dicho eso, usted qué cree, que esto no se lo pregunto nunca, qué cree que prefiere la gente que nos llame? ¿Un médico cuando vienen a hacerte esto o cualquier cosa para operarte? ¿Un médico mayor o un médico muy joven? Pues yo creo que ni una cosa... Pero muy joven. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Quiero decir, la gente, de todas formas, cuando tienen el trato con la persona o con el médico, que llega un momento que se les va, digamos, ese prejuicio que pueda tener. Es decir... Por la experiencia, ¿no? Porque claro, dice, cuando ven que la persona que está hablando pues domina la situación, les explica las cosas, pues al final le da igual. Si le preguntas a priori, hombre, no, que no sea muy mayor, que ese no se ha puesto al día, o que no sea muy joven, que ese no tiene práctica. Eso es lo que dice la gente. Yo prefiero joven a esto mayor, 100%. Hoy en día y más en España, y hay que decirlo, con la especialidad que hay, con las residencias que hay, con el tiempo
tiempo que cuesta ser especialista cuando ya sale un médico, por ejemplo, un oftalmólogo, vamos a decirlo, ha operado ya a miles de personas. Es decir, por muy jovencito que sea, tiene una experiencia impresionante, porque si no, no le dan el título. O sea, que aquí están súper formados. En otros sitios no lo sé. Pero aquí en España los especialistas están, podemos decir estamos, pero están todos muy formados. ¿Por qué dice, perdone, es que tengo que subrayárselo, ya sé que lo hemos comentado alguna vez, ¿por qué dice en otros sitios no lo sé? Por ejemplo, en un país de Sudamérica. Bueno, el también médico no está igual de depende, preparado. porque no hay una uniformidad, en muchos países no hay una uniformidad en la formación. A lo mejor sí que depende de la universidad donde hayan estudiado. En todos esos países hay una serie de universidades que tienen un prestigio y otras universidades que, entre comillas, casi regalan los títulos. Entonces, claro, ahí no hay una uniformidad en la formación. Cosa que sí que se ha conseguido, tanto en España como en toda Europa. Hay unos criterios de calidad que se presupone a cualquier persona que está trabajando. En otros sitios no tienes esa presunción. Y eso es importante, que se sepa. Eso es así. Luego habrán unas homologaciones o no, pero bueno. Bien, tenemos más enfermedades que si no se nos va el tiempo encima. Y una muy importante, que hay mucha gente mayor que la padece, que es la degeneración macular. La degeneración macular es una degeneración de la retina, donde aparecen unos acúmulos de proteínas, llamados drusas, y esa degeneración, pues al final puede producir la ceguera. Se puede mejorar con algunas gafas de colores amarillo, por ejemplo, pero se puede mejorar también con unas inyecciones que hay ahora para digamos que... ¿Pero eso qué provoca? ¿Pérdida de hay una visión, degeneración, un acúmulo de proteínas ahí, la causa exacta no se sabe demasiado bien, hay causas genéticas, pero lo que sí que sabemos ahora es cómo tratarlo, cómo hacer que se pare la enfermedad. Mejorar la circulación, influye mucho también pues el tabaquismo, lo hemos dicho también, o sea, la mala circulación, la diabetes, todo eso, la hipertensión arterial, o sea, cosas que son circulatorias influyen muchísimo en la degeneración macular. Y no lo he dicho porque, por ejemplo, cuando vemos el fondo del ojo, que lo podemos ver o bien con una lente, haciendo una oftalmoscopia, podemos ver las arterias y el signo del cruce, podemos saber cómo tienen las arterias esa persona. O también lo podemos saber, como lo hago yo a veces en la consulta, con ecografía del ojo, vemos también la retina con la ecografía y vemos también cómo está esa retina. ¿Y cómo es? Por curiosidad, una ecografía de un ojo, pues porque nada, la técnica la atendemos en otras partes. Pues te puedo decir que a los perros se lo hacen continuamente. Se cierra el ojo y pasa. Se cierra el ojo con el gel y se pone el transductor y entonces el ojo, que es un globo que está lleno de líquido, ves perfectamente la retina con una claridad absoluta. Y no solo eso, sino que pueden ver las arterias y más aún pueden medir la velocidad de flujo de la arteria que está en el ojo. Eso lo hemos hecho en la consulta y sin ser oftalmólogos, es decir, y lo vemos perfectamente. Podemos anticiparnos y luego pues está también digamos el vítreo. A veces hay lo que llaman las moscas volantes, ¿no? Un trocito de vítreo que se desprende y ves una mosca volante. A veces es por un sobreesfuerzo, por una alteración circulatoria, no tiene más importancia, pero tienes que acostumbrarte. Yo tengo una. Tienes que acostumbrarte a tener la mosquita ahí. Yo también, yo tengo todo. Sí, yo la vista, la verdad es que tengo todo, le digo. Todo lo que dice lo tengo. Sí, lo tienes todo. Bueno, lo curaremos todo. Hombre, es que yo voy a Clininab y ahí me curan todo, menos mal. ¿Qué tenemos que sacar también vayan. de esta charla? Pues que la vista hay que cuidarla, que hay que llevar gafas de sol en la calle, que no hay que rascarse los ojos. Los ojos se rascan con los codos, así porque se puede lesionar la córnea, sobre todo si hay mucho polvo en el ambiente, y que hay que acudir al oftalmólogo 1 o 2 veces al año para ver ante la mínima, fin. Y lo que no tiene importancia, y es lo que muchas veces la gente acude al médico, son las hemorragias conjuntivales. Cuando hay una hemorragia conjuntival, eso que se te forma el ojo todo rojo. Eso te pega un susto. Hay muchas cosas de los ojos que te pegan un susto, que te mueres. Pero muchas veces la hemorragia conjuntival, lo primero que hay que desechar, mirar si la persona tiene una hipertensión. Si la tensión arterial está bien, no hay ningún problema. Si está tomando anticoagulantes, también puede ser por eso, pero por lo demás puede ser que se haya rascado una motita de polvo, haya roto un capilar y simplemente lavándolo con agua y manzanilla, pues es suficiente, no hay que hacer nada más. Yo tengo una pregunta, saliéndonos un poco de estas patologías, algo que hemos hablado más con oftalmólogos y expertos, ¿cómo puede estar, y si somos conscientes, llegando a afectar a la visión, a miopía, hipermetropía, tanto el uso de las pantallas, ¿no? El pasar tantas horas viendo
a una distancia muy cercana, Sí, el ver mucho películas, series en pantallas, en iPads, Sí, fuerza bastante la muchas vista. horas. Sí que hay que decir que las pantallas actuales no es lo mismo que los tubos que antiguamente. O sea, las pantallas de tubo tenían una especie de radiación, como pasa con los tubos fluorescentes, que sí que perjudicaban la retina. Los actuales parece ser que no, o mucho menos. Pero bueno, también es conveniente descansar la vista, no solo el ojo en sí, sino los músculos del ojo, y estar siempre pendiente de un exceso de iluminación. Y ese exceso muchas veces de videojuegos, etcétera, sí que hay que ir con cuidado en algunos niños, porque pueden hacerlos propensos, o si son propensos a la epilepsia, pueden provocarles incluso un ataque de epilepsia. Relación entre el sistema nervioso y la vista. Por ejemplo, usted ha dicho esas moscas que vemos, pero cuando uno de repente se le nubla la vista, bueno, claro, o ve unos puntos. Claro, evidentemente el ojo, tener en cuenta que la vista no es más que la luz, la convertimos en una energía electroquímica, es decir, en electricidad, y es lo que el cerebro ve. Si falla la circulación sanguínea en un momento determinado, incluso un síncope, un mareo, te quedas con la vista en negro. Si te baja la tensión, te quedas sin visión. Y luego, aparte, a mayores, si hay un trombo en la arteria central de la retina, pues te va a producir la ceguera. Eso es evidente. Que podrás recuperar más o menos, depende. Pero eso es lo que es una manifestación. O incluso un ictus con una hemiplegia también puede afectar a la vista. Un traumatismo también. Pero está muy relacionado lo que es la neurología, la angiología vascular y la vista, por supuesto. Caramba. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. ¿Algún consejo más para hoy? Nada, que deseo veros la próxima semana, con veros con buena nitidez, vista. ¿no? Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Ustedes no se vayan todavía. Aún hay más, nos vamos al debate imposible. Clininad es tu clínica en Valencia. En Clininad trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininad es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininad es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 Bajo. Clininad.